Gloria al Señor. A su nombre, a su nombre, a su nombre, a su nombre. Yo estoy dispuesto Damos la gloria, la honra, el poder, la alabanza y el honor a Jesús, el Hijo de Dios, el Cordero, el que quita el pecado del mundo. Dios bendiga a los vecinos, a los amigos de esta calle 4 entre la 15 y la 17. Somos el ministerio Sembradores de la Verdad de la Iglesia de Dios de la Albert Thomas, esquina 15. Nuestros pastores Mauro Vargas y la pastora Ana Silvia de Vargas. Nos hemos trasladado desde nuestra iglesia a esta calle 4 entre la 15 y la 17 para inyectarte del amor de Dios, para transmitirte el gozo, la libertad, el perdón que Cristo nos ha dado a nosotros. Y como hemos sido transformados, como hemos sido trastornados por la transformación del Espíritu Santo a través de nuestra conversión que aceptamos a Jesús, Él nos dio gozo, nos dio libertad, perdonó nuestros pecados y ahora hemos salido de nuestras iglesias para transmitirte a ti esa transformación, ese gozo, esa libertad, esa salvación, esa promesa que está gratuitamente para todos aquellos que le den la bienvenida a Jesús en sus vidas y en sus hogares. A su nombre, a su nombre. Como decía nuestra hermana María, mi nombre es el evangelista y adorador Felipe Alberto Herrera, siervo del Señor Jesucristo por la misericordia de Dios. Quiero invitar a los amigos que están desde sus hogares, en los negocios, a buscar la palabra de Dios. Si usted tiene una Biblia o en el celular tiene la aplicación de la palabra de Dios, le invito a que busque en el libro de Hechos, capítulo 16, verso 31. Hechos, capítulo 16, verso 31. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Dios bendiga tu vida, tu hogar, tu negocio, a través de estas palabras que vamos a hablar con el tema: si crees en Jesucristo, verá la bondad de Dios y la salvación de tu casa. Si crees a Jesucristo, verá la bondad de Dios en tu vida y la salvación de Dios en tu familia. Estas palabras
fueron dichas por dos hombres de Dios, dos hombres que predicaban la buena nueva de salvación, dos hombres que fueron llamados, elegidos a trastornar la ciudad de Filipo. Y allá en la ciudad de Filipo, Pablo y Silas fueron a llevar la palabra de Dios. Dice que mientras ellos predicaban la palabra, había una joven que tenía un espíritu de adivinación. Y esta joven, cada vez que Pablo y Silas predicaban, enseñaban el mensaje de Jesús, ella, para llamar la atención, para querer interrumpir el mensaje, ella decía: estos son los siervos del Dios Altísimo que anuncian las buenas nuevas de salvación. Y lo hacía constantemente para llamar a la atención. Y dice que esta joven tenía un amo. Este amo ganaba dinero, sustraía dinero, abundante dinero, con la adivinación de esta joven. Y dice que al llegar Pablo y Silas a Filipo, ella decía estas palabras. Dice que desagradando estas palabras que decía esta joven a Pablo y a Silas, ellos reprendieron el espíritu de adivinación que había en esta joven. Y dice que cuando ellos reprendieron el espíritu de adivinación, vio el amo de esta joven que ya no estaba ganando la suma de dinero que ganaba con su adivinación. ¿Y qué hizo? Fue a las autoridades, fue a los soldados y fue y llevaron a Pablo y a Silas a las autoridades. Y dice que este hombre, al ver que su ganancia ya estaba perdida, dijo: estos hombres están enseñando cosas que no es lícito enseñarnos a nosotros. Están enseñando costumbre que no le he permitido en este lugar hacer esa cosa. Pero lo hacía porque ya su ganancia, su riqueza se había perdido. Y llevaron a Pablo y a Silas y lo metieron preso. Lo azotaron, lo agolpearon por predicar la palabra de Dios. Eso hicieron con Jesús. Cuando llevaba el mensaje, cuando predicaba las buenas nuevas, cuando sanaba a los enfermos, dice que tomaron a Jesús, lo crucificaron, lo agolpearon, le dieron de puñetazo, lo escupieron, lo crucificaron y le pusieron una corona de espinas y le clavaron una lanza en el costado. ¿Por qué? Porque llevaba la palabra de verdad, predicaba la palabra de vida, predicaba la palabra del perdón de los pecados. Entonces llevaron a Pablo y a Silas a la cárcel y allí lo pusieron en lo más profundo del calabozo, en lo más oscuro de la cárcel, y lo amarraron de las manos y lo amarraron
de los pies. Y dice que estando Pablo y Sila allá en la cárcel, amarrado de las manos y de los pies, empezaron a adorar a Dios, empezaron a bendecir a Dios, empezaron a orar a Dios, empezaron a invocar el nombre de Jesucristo. Y dice que en la cárcel hubo un estruendo y que las cadenas de los presos se rompieron y que todas las puertas de las cárceles se abrieron, porque Dios estaba con Pablo y Sila. Y cuando Pablo y Sila empezaron a invocar, a glorificar, a exaltar a Dios, Dios envió su ángel para liberarlo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú alabas a Dios en medio del proceso, cuando tú adoras a Dios en medio del levantamiento, cuando tú glorificas a Dios en medio de las pruebas, Dios envía a sus ángeles para que te guarden. Y dice que el guardia que guardaba a los presos y a Pablo y a Sila se iba a suicidar, porque al él ver todas las puertas de las cárceles abiertas, dijo: ay de mí, yo que estoy a cargo de estos presos y ahora se han ido. Pero Pablo y Sila le dijeron, cuando escucharon que él sacó la espada para suicidarse, Pablo y Sila le dijeron: no te haga ningún daño, porque todos estamos aquí. Y al buscar una lámpara para iluminar, él vio que todos los presos estaban ahí, pero que sus cadenas que estaban amarrados estaban rotas y que las puertas de las cárceles todas estaban abiertas. Él se tiró de rodillas y le dijo a Pablo y a Sila: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Si tú crees al Señor Jesucristo, verá la bondad de Dios en tu vida, verá la misericordia de Dios en tu vida, verá la gracia de Dios en tu vida, verá la protección de Dios en tu vida y verá la bondad de Dios en tu familia. Dios te guardará, Dios te cuidará, Dios te protegerá, Dios te perdonará, Dios te limpiará, Dios te transformará y también guardará tu familia y también cuidará tu familia y también bendecirá tu familia. ¿Por qué? Porque todo aquel que cree en Jesucristo, todo aquel que cree en su palabra, todo aquel que le da la bienvenida a Jesús en su corazón y en su vida, tiene la bondad de Dios en su hogar, tiene la misericordia de Dios en su vida y tiene la protección del Señor en su casa. Si tú le abres tu corazón a Dios, si tú permites que la palabra de Dios entre a tu hogar, la bondad de Dios cubrirá tu casa, la bondad de Dios cubrirá tu familia. El carcelero le dijo a Pablo y a Sila: ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Porque él vio el milagro que Dios había hecho a través de Pablo y Sila, que las cárceles, las puertas y las cadenas se rompieron. Cuando entra el Espíritu de Dios hay libertad. Cuando entra la presencia de Dios hay libertad. Si tú quieres ser libre, ven a Cristo. Si quieres que las cadenas sean rotas en tu vida, ven a Cristo. Si quieres que tus pecados sean perdonados, ven a Cristo.
Y él aceptó, recibió a Cristo. ¿Qué hizo? Tomó a Pablo y a Silas, lo llevó a su casa, le curó las heridas, le dio de comer y fue salvo él y toda su casa. Entró la bondad de Dios al carcelero porque le dio la bienvenida a Jesucristo. Si tú aceptas a Cristo y crees en Cristo, verás la bondad de Dios en tu vida, verás la salvación de Dios en tu vida y la salvación de tu familia, porque tú aceptaste, recibiste, le diste tu vida, tu hogar a Jesús y hoy está gozando de la bondad de Dios, como cada uno de nosotros que éramos pecadores. Heme aquí, Señor, envíame a mí, que yo estoy dispuesto a clamarte a ti. Heme aquí, Jesús, envíame a mí, que yo estoy dispuesto a hablar de ti. Úngeme, Espíritu de Dios, para hablar tu palabra de esperanza, sanidad y liberación. Úngeme, Espíritu de Dios, para decirle a las vidas que tú eres el Cordero, el Hijo de Dios, el que perdona todos los pecados del mundo. Heme aquí, Jesús, envíame a mí. Isaías 6:8. Heme aquí, envíame a mí, que yo estoy dispuesto, Jesús, a proclamar, a hablar de ti. Heme aquí, Jesús, envíame a mí, que yo estoy dispuesto a proclamarte a ti. Heme aquí, Señor. Entonces escuché la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Dije yo: heme aquí, envíame a mí.